Buenos días a todas y todos. Hoy es la clase 2. Estamos a martes 23 de marzo del 2021. Y hoy día vamos a hablar de lo que es preparando el terreno para lo que es la caracterización geotécnica. ¿Cierto? Y vamos a hablar del rol de la mecánica de suelo en lo que es el mundo de las fundaciones. ¿Sí? Y vamos a hacer algunas aclaraciones ahí, porque la verdad es que, en general, cuando ustedes estén en la práctica, cuando se encuentran con un arquitecto, se encuentran con un ingeniero civil que no es geotécnico, o se encuentran con algún constructor o otro colega en el medio, que ustedes se van a desenvolver, les van a decir, pásame la mecánica de suelo o necesitamos hacer la mecánica de suelo. Y la verdad es que eso está un poquito impreciso. ¿Ya? Entonces, en pos de intentar corregir eso, hoy día vamos a partir con algunas leves clarificaciones de concepto. ¿Ya? Ahí está el disclaimer de nuestras sesiones siempre sobre el tema de la referencia. Hablamos de esto, ¿no? ¿Ya? Hablamos de los medios granulares, son asumidos como materiales del tipo Chile, ¿cierto? Chile está facilito para acordarse cuáles son los supuestos importantes con los cuales trabaja la mecánica de suelo, la geotecnia, ¿cierto? Continuo, homogéneo, isótropo, lineal, elástico. Sin embargo, hay que recordar que esos supuestos están un poquito alejados de lo que pasa en la realidad, ¿ya? Entonces, los suelos son altamente complejos. Son no homogéneos, son anisotrópicos, son no lineales y dependen de la historia tensional, entre varios otros. ¿Ya? Hay muchos más factores que hacen que los suelos sean materiales en general complejos. Incluso entre ellos mismos varían. O sea, una arcilla es muy diferente de lo que es una arena. Y entre las mismas arcillas, o entre todos los materiales, si usted gusta llamarlo de esta, lo prefiere de esta otra manera, todos los materiales que pasan la malla 200 también pueden tener diferencias, pero tremendas entre ellos. Considerando que una arcilla tiene un tamaño de 2 micrones y que un limo tiene un tamaño de 75 micrones, 70 micrones, y por supuesto entre medio. ¿Ya? La afinidad con el agua, con la gravedad y con muchos otros elementos va variando según precisamente el tamaño de ese suelo. Entonces, ¿cómo se aborda? Con teoría, con ensayo de laboratorio, terreno, pero también experiencia. Recuerden esto, el otro día muchos podrán pensar, estamos estudiando para tener intuición. En absoluto. Cuando nosotros hablamos de intuición, ¿cierto? Y lo reforzamos la vez pasada, estamos hablando de intuición ingenieril. La experiencia es intuición ingenieril construida en base a diversos proyectos en los cuales usted ha estado, ¿cierto? En los cuales usted ha puesto a prueba su conocimiento y todo el desarrollo teórico que usted ha construido durante sus años de práctica con la profesión. Entonces, no es levantar intuición, no es desarrollar intuición por levantar, es levantar intuición de manera educada, es intuición ingenieril. ¿Ya? Cuando hablamos de la guata del ingeniero, ¿sí? Estamos hablando de una intuición ingenieril desarrollada en base a conocimiento, práctica, solución de problemas y también toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener eso muy claro. ¿Ya? Entonces, importantísimo también dentro del contexto que estamos conversando ahora. Y necesito cerrar una ventanita. Me parece que no ha llegado nadie más. Así es. Entonces, acá, ahí. Importantísimo. Existe una tremenda diferencia entre lo que es la geotecnia y la mecánica de suelos. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Y es muy importante que ustedes tengan interiorizado en su conocimiento que las diferencias que existen son significativas. ¿Por qué? Porque la mecánica de suelos es una ciencia, ¿ya? Y
E interactúa fuertemente con otras áreas de la ciencia. Por ejemplo, con todo lo que es la física, el comportamiento de medios granulares. Si hay un tema que les fascina a los físicos, a los colegas físicos, es estudiar las arenas. Cómo se hacen los castillos, cómo interactúan, cómo fluyen, cómo pasan las ondas a través de ellas. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar videos interesantísimos de física de las arenas, ¿ya? Que está desarrollado por colegas de la física. ¿Ya? Son materiales granulares, ¿sí? Interactúa con los fluidos. Entonces, la mecánica de suelos es una ciencia, ¿ya? Trabaja en todo lo que son los factores que determinan físico y químicamente a un suelo, ¿ya? Cómo se comporta mecánicamente un suelo es lo importante también para todo lo que es el mundo de la mecánica de suelos, y cómo los factores y los comportamientos se interrelacionan. Ahora, esto es lo que tiene que ver con el tema de las partículas, el índice de vacío, la permeabilidad y todos esos conceptos que ustedes vieron en su curso de geotecnia, cómo esto se consolida, ¿cierto? Entender esas curvas de desarrollo de todo lo que es la disipación de los excesos de presiones de poro y el tema de cómo asumimos una partícula. Las partículas las asumimos esféricas, pero muchas veces es mejor representarlas a través de discos, por ejemplo. ¿O qué es lo que pasa si la asumimos como una partícula esférica, pero con callosidades alrededor para caracterizar sus asperezas? ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, la mecánica de suelo, lo más importante, es una ciencia. ¿Ya? La geotecnia, ¿ya? La geotecnia es la aplicación de la ciencia de la mecánica de suelos a la infraestructura. ¿Ya? Cuando usted quiere poner un edificio y usted necesita desarrollar la ingeniería para las fundaciones, usted está poniendo la mecánica de suelos al servicio de la ingeniería haciendo geotecnia. ¿Ya? Entonces, eso también es sumamente importante para todo lo que es el discernimiento de las dos áreas. Entonces, cuando a usted le piden hacer la mecánica de suelos o le van a pedir hacer la mecánica de suelo en el futuro, en el fondo lo que le van a estar pidiendo es hacer la caracterización de su terreno. ¿Ya? Entonces, súper importante hacer esa diferenciación. ¿Ya? Y para entrar un poquito más en el terreno, un poquito más para entrar en el terreno de las fundaciones, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en fundaciones? Aspectos importantes donde vamos a necesitar discernir muy bien lo que son los suelos dependiendo de su tamaño de partícula. O son arena y grava, limos o arcillas, ¿cierto? ¿Qué pasa con su visibilidad? ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso de una arcilla, el tamaño de una arcilla es 2 micrones. El punto es, ¿por qué en terreno se ve esa arcilla? ¿Ya? Y es porque es obviamente un conjunto de arcillas que están interactuando que en su conjunto generan un sólido, ¿ya? O generan un sólido de mayor tamaño que obviamente es posible de ver. Pero estrictamente hablando, debe ser muy difícil ver una partícula de arcilla aislada. Generalmente las arcillas, debido a su naturaleza físico-química, generalmente se ven como agregados, si usted gusta. ¿Ya? Eso quiere decir que se ven en stacks, ¿ya? Pilas de arcilla o conglomerados de arcilla. ¿Ya? Lo mismo pasa con los limos. Obviamente los limos son de mayor tamaño, pero claramente existe una diferencia en lo que respecta al comportamiento dependiendo si es arena y grava o limo y arcilla. Usted dirá, sí pasan la malla 200. Bueno, eso es dependiendo de la clasificación con la que nosotros trabajamos. ¿Sí? Existen otro tipo de clasificaciones que quizás no necesariamente trabajan con ese discernimiento que se hace en torno a la malla 200. Ahora, si usted quiere ponerlo de una manera más técnica, visual, de manera rápida, los suelos finos, en particular las arcillas, en general trabajan de una manera tal que están débilmente influidos por la gravedad.
De hecho, el ejercicio más fácil que usted puede hacer es tomar un poquito de talco. El talco tiene una porción muy fina, ¿no? Que fácilmente pasa la malla 200. Si usted toma una porción de talco, hay mucho talco que si usted lo tira al aire, el talco va a andar volando. Y usted obviamente también va a ver que parte del talco cae por gravedad. El talco que queda volando es una característica de las partículas más finas, por eso se habla de material particulado en el aire, y es porque esas partículas están controladas por otros tipos de fuerza que la gravedad no necesariamente se la gana. Entonces, lo que ocurre es que las partículas que están controladas por gravedad, como las arenas, las gravas, caen, ¿ya? Parte de los limos también caen, ¿ya? Más allá de que pasen la malla 200, algunos limos que pasan la malla 200 igualmente caen, pero las partículas más finas, ¿ya? Tamaño arcilla, 2 micrones, ¿cierto? 10 micrones, 20 micrones, esas partículas en general se quedan volando, ¿ya? Y la única manera en que caigan es que en la medida que están volando e interactuando con otras partículas, generen agregados tal que el agregado en su conjunto es atraído hacia la Tierra por la gravedad, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante, ¿ya? En ese contexto, para nosotros es clave la granulometría, ¿sí? Es clave la granulometría. Y es clave la granulometría y también es clave entender si la granulometría, ¿ya?, está cortada, por ejemplo, por algún tipo de malla. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener suelos donde los tamaños son significativamente grandes y hay una porción de ese suelo donde los tamaños son significativamente más pequeños. Entonces, ¿el punto cuál es? Que si usted tiene que caracterizar el terreno y usted tiene que hacer una granulometría, ¿ya?, usted tiene que indicar, por ejemplo, en esta granulometría vamos a estar trabajando con un material, ¿ya?, que ha sido cortado por una cierta malla y ha sido traído al laboratorio y pasado por las mallas convencionales que tenemos en el laboratorio simplemente porque las partículas que están en el terreno son más grandes, ¿ya? Ese tipo de especificaciones son sumamente importantes, ¿ya? Entonces, tenemos la granulometría, que es la que ustedes conocieron del laboratorio de geotecnia cuando ustedes estaban haciendo ese curso. Está la hidrometría. La hidrometría en general se le hace a las partículas más finas. También a veces se hacen arenas, ¿no? Sobre todo las arenas que tienen contenido de fino, ¿sí? Pero a las arenas más finas también, ¿ya? Recuerda que usted tiene arena gruesa, media y fina, ¿sí? Entonces, muchas personas han practicado hidrometría, lo que son las partículas finas, a las partículas de arena, pero en general la práctica más común y aceptada es hacer la hidrometría a los suelos finos. ¿Y por qué? Porque si usted recuerda lo que estábamos conversando anteriormente, una parte importante de los suelos finos, no podemos decir todos, ¿no? Los limos se consideran suelo fino y algunos limos caen por gravedad, ¿ya? Los suelos finos no están controlados necesariamente por gravedad, están controlados por electricidad, están controlados por fuerzas de Van der Waals, pueden estar incluso controlados por algunos puentes de agua que puedan existir cuando el suelo está a muy baja humedad. Entonces, ¿qué es lo que busca la hidrometría? En el fondo, la hidrometría lo que busca es estudiar la sedimentación de estas partículas y lo que hace es una equivalencia a través de la ley de Stokes para evaluar, para correlacionar cómo el tamaño de la partícula, ¿ya? Cómo el tamaño de la partícula se correlaciona con el tiempo de sedimentación, ¿sí? Y por supuesto, mientras más tiempo toma en sedimentar una partícula, menor es su tamaño, ¿sí? Sumamente importante. Así como también la caracterización de si está bien o mal graduado un suelo en base a sus coeficientes CU y CC también va a ser muy importante para todo lo que es la caracterización geotécnica de nuestros terrenos. ¿Ya? Tengo que pasarme de pantalla porque habíamos dejado entrar a uno de los colegas, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, ¿ya?, si uno tuviera que ver a grandes rasgos qué es lo que pasa con estos suelos: la arena y la grava, resistencia alta, módulos altos, permeabilidad alta, granulares sin cohesión, el agua no las afecta mucho.
el agua no las afecta mucho desde una perspectiva química. ¿Ya? Ahí dice, desde un punto de vista químico y de permeabilidad. A eso nos referimos con que el agua no las afecta mucho. No afecta mucho al grano. ¿Ya? Los limos. Permiso, ahí. Los limos. Menor resistencia, menores módulos, menores permeabilidades. Esto es a grandes rasgos. ¿Ya? Son granulares. Hay muchos limos que son granulares y eso es por la falta de plasticidad que presentan. ¿Ya? No presentan cohesión, la mayoría, y efectos de agua importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el limo, si está en un medio acuático durante tiempos considerables, cuando hablamos de esos tiempos considerables, estamos hablando de tiempos en escala geológica, ¿no? 2000 años para la Tierra, 2000 años para la cordillera de los Andes, no es nada. ¿Ya? Entonces, en términos geológicos estamos pensando acá. ¿Ya? Y las arcillas, baja resistencia, módulos bajos, muy baja permeabilidad, no granular. ¿Ya? No granular, es muy difícil. Eventualmente se puede, por supuesto que se puede, pero al final terminan siendo los agregados. Pero es muy difícil que las partículas, debido a su tamaño, ¿ya? Sean independientes unas de otras. Siempre están con esta fuerte interacción entre las partículas y están siempre interactuando de manera eléctrica. ¿Ya? Químicamente se produce esa interacción. Entonces, cuando hablamos de granular, estamos hablando de una partícula independiente de otra, ¿cierto? Y en ese contexto, las arcillas son, por así decirlo de una manera algo coloquial, es menos granular claramente que un limo y una arena. ¿Ya? De hecho, usted puede ver dos partículas de arena separadas, usted también puede ver dos partículas de limo separadas. Sin embargo, le va a costar significativamente más ver dos partículas de arcilla separadas. ¿Ya? Cohesivos. ¿Ya? Cohesivos. La cohesión es una propiedad físico-química que presentan los suelos. Y ahí hay que hacer una diferenciación súper importante porque no es lo mismo la cohesión que la cohesión aparente. ¿Ya? La cohesión aparente es una cohesión que se le llama cohesión, ¿ya? Que es una consecuencia de la interacción de las partículas por un factor externo. Por ejemplo, ¿cuándo se produce cohesión? Cohesión aparente. Si usted tiene agua salada en un vasito y usted llena el agua salada, perdón, llena el vasito de agua salada con arena y saca el agua, ¿ya? Probablemente las partículas le van a quedar en un estado tal que están pegadas, están pegaditas, ¿no? Y usted ha visto en la playa cuando camina, ¿cierto? Por la orilla de la playa, usted ha visto, ha tenido la posibilidad de ver que existen partículas de arena que están con estas capas blancas, incluso a veces del exceso de sal, que están cohesionadas, pero si usted hace un esfuerzo no muy grande, fácilmente eso desaparece. Entonces la cohesión aparente es exactamente eso, diera la impresión de que hay una cohesión, pero esa cohesión usted la puede eliminar fácilmente. Sin embargo, hay una cohesión que es la cohesión intrínseca, que es la cohesión del material producto de su naturaleza química, que es lo que pasa con los suelos naturales del sur de Chile, con los suelos naturales que están en la Patagonia, por ejemplo, ya que presentan cohesiones muy grandes y que cuando interactúan con el agua pueden tener incluso pueden tener la apariencia de un manjar, por ejemplo. ¿Ya? Y tal como usted mete el dedo en el manjar, usted también puede ver cómo estos suelos, cuando están en un estado saturado, ¿ya? Están tan blandos que usted puede pasarles el dedo a esos suelos y en términos mecánicos usted no ve mucha diferencia. Las arcillas son unos suelos maravillosos, son unos suelos muy bonitos, muy entretenidos de estudiar. ¿Ya? Estamos haciendo trabajos en arcillas, en este caso con arcillas sintéticas. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva de laboratorio, la arcilla sintética es mucho más fácil de controlar, ¿ya? Pero nos permite estudiar qué es lo que pasa
y hacer las comparaciones y las correlaciones, incluso las semejanzas de comportamiento que presentan muchas arcillas naturales. ¿Ya? Claramente, con todo este contexto que hemos estado conversando, el efecto del agua es importante. ¿Ya? Entonces, ahí, como bien se dice, influencias físico-química en permeabilidad y exceso de presión de poro. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de la arcilla es bajita. ¿Sí? Entonces, obviamente, en general, cualquier carga rápida que sea puesta sobre una arcilla, la arcilla va a responder en una condición no drenada. Y ahí lo dice, ¿no? El efecto es muy significativo en estos tipos de suelos, dependiendo si el diseño considera largo o corto plazo. El efecto de cómo un suelo es afectado por el corto y largo plazo, eso es mecánica de suelos. ¿Ya? Eso es comportamiento. ¿Ya? Muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros vamos al terreno? ¿Qué hacemos en terreno si nosotros tenemos que hacer un trabajo y tenemos que determinar las fundaciones para una casa o para un edificio o para la infraestructura que sea? Y vamos al terreno, vamos al campo, por ejemplo. Vamos al campo, vamos a Pichilemu, vamos a algún sector, tenemos que hacer una casita pequeña o un edificio significativo de más de 4 pisos, por ejemplo. Entonces nosotros vemos el terreno, ¿sí? Y lo primero que tenemos que saber es que los suelos son sistemas trifásicos. ¿Ya? Son sistemas trifásicos en los cuales hay una componente de suelo, hay una componente de agua y hay una componente de aire. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la manera, probablemente, esta es la mejor manera de ver lo trifásico que puede ser el sistema, ¿no? Aquí, si nosotros vemos esto, aquí podemos decir, ok, vamos a tener un nivel freático hasta ese punto. ¿Sí? Y todo lo que esté entre medio, ¿cierto? Entre las partículas ahí, eso es vacío, ¿cierto? Ese es el famoso BS que ustedes ven en sus diagramas trifásicos. ¿Ya? Los diagramas trifásicos, por supuesto, están correctos, sirven mucho, pero son muy abstractos para lo que es la construcción de una idea tridimensional o bidimensional o como usted quiera llamarlo, para entender un medio granular. Estos son sistemas trifásicos, ¿no? Entonces, ahí está la componente de vacío, que en este caso está llenado con el agua a un nivel freático que está acá, ¿cierto? Si nosotros nos vamos por sobre ese nivel freático, todo el índice de vacío está sin agua. Por lo tanto, ahí está la componente de aire. ¿Sí? Entonces, el volumen de vacío, ¿cierto? Ustedes saben que puede estar o bien lleno con agua o con aire o simplemente una interacción entre el agua y el aire dependiendo de la condición del terreno. Lo que va a estar siempre presente es el sólido, ¿cierto? La partícula como tal. Eso está siempre presente. Y eso es súper importante que ustedes lo vean, porque cuando se habla del volumen de los sólidos, el volumen de los sólidos no es más que el volumen de cada una de las partículas que está en este medio granular, obviamente todas sumadas. ¿Sí? El volumen de los sólidos es el volumen sumado de todas las partículas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué genera tanto problema el modelo trifásico? Porque el modelo trifásico solamente presenta un problema trifásico, pero no hace la conexión con el medio granular. Entonces, siempre que tengan dudas con respecto al esquema trifásico de suelos, que lo vamos a mostrar enseguida, siempre piense que la parte sólida en el fondo son las partículas derretidas, si usted gusta llamarlo de alguna manera. Lo que hace es que toma todas estas partículas que están acá
¿cierto? Las derrite y todo el material derretido en su conjunto que se va al fondo es el volumen de sólidos. El volumen de los sólidos es, y ahí soy súper insistente, es el volumen, ¿ya? Es el volumen formado por el volumen de cada una de todas, por el volumen formado por la suma de todos los volúmenes de cada partícula. ¿Ya? Súper importante eso. Entonces aquí ustedes pueden ver que obviamente los granitos, ¿ya? Todo eso es sólido. Todo lo amarillo es aire, vacío, donde hay aire. Y todo lo azul vendría siendo todo lo que es vacío, llenado de agua. ¿Ya? Eso es súper importante, es muy relevante para lo que es el correcto discernimiento de elementos, parámetros claves, como el índice de vacíos. ¿Ya? Una vez que nosotros entendemos este sistema trifásico, lo vemos como vemos así la imagen que está aquí atrásito mío, más la que vimos anteriormente, es mucho más directo ver cómo esto, ¿cierto?, pasa de un sistema granular, como se observa en esta figura a la izquierda, a un sistema trifásico, que es el que regularmente se presenta en los libros y en muchas instancias donde se revisan conceptos de geotecnia. Una vez que ustedes tienen eso, ¿ya?, todo lo que es la derivación de las propiedades e índices, como la saturación, la humedad, el contenido de agua, gravedad específica, peso específico de los sólidos, se hace mucho más abordable. ¿Ya? Entonces, es súper importante todos estos temas que estamos viendo. ¿Ya? Usted dirá, estos temas no son tan importantes, estos temas no se ven en la práctica. La verdad es que sí se ven. ¿Ya? Nosotros, en nuestro grupo, nos gustan mucho las partículas y lo que hacemos es trabajar las partículas a tal nivel que incluso nos interesa saber cuánto es el número de partículas que tenemos en una probeta. Y aquí nosotros le estamos mostrando un trabajo que hicimos con un estudiante de nuestro grupo que se graduó hace algún tiempo, el Diego Silva, ¿ya? Y con la ayuda de un colega que maneja muy bien algunos software, desarrollamos estos medios granulares. Y aquí lo que estamos buscando representar, ¿ya?, son relaves. ¿Ya? Es la estructura granular de la arena de relave, estas tremendas estructuras que existen en la industria minera. ¿Ya? Y lo que buscamos es simplemente, a través de imágenes como esta, inferir cuánto podría ser el número de partículas que existen en una estructura de suelo, ¿ya?, que en este caso es de relave, pero usted también lo puede hacer para alguna arcilla, lo puede hacer para la arena de playa, lo puede hacer para la grava de Santiago. Es posible, ¿ya? Y en este caso, ¿cómo lo hacemos? Si ustedes se fijan, acá hay una columna donde dice la partícula. ¿Cómo es la partícula? Entonces nosotros lo que hacemos es que nos metemos al medio granular y empezamos a ver, ok, ¿cuál es la forma de esta partícula? ¿Cierto? En vista de la granulometría, ¿cierto? Nosotros sabemos el porcentaje en peso que eso tiene. Nosotros entonces sabemos la forma promedio de 2, 3 partículas, sabemos el peso promedio, sabemos el peso específico, ¿cierto?, la gravedad específica. Iteramos los índices de vacío con los cuales queremos trabajar, y en vista de eso nosotros lo que hacemos es contar todas las partículas que pueden caer, por ejemplo, en un volumen que en este caso es de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Ya? Y los números de partículas con los cuales ustedes se encuentran son sorprendentemente altos. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes tienen la tablita con la cual ustedes pueden tener una idea del número de partículas que podemos encontrar en solamente 1 centímetro cuadrado, o también lo puede extender a un análisis tridimensional, 1 centímetro cúbico, serían muchas más partículas aún, ¿no? Entonces, eso a modo de
mostrarle la tremenda relevancia que tienen los parámetros índices, ¿ya? Con los cuales vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. En este contexto aparecen muchos de los conceptos que ustedes ya conocen, que son el índice de vacío, la porosidad, la saturación, el contenido de humedad, la gravedad específica, densidad seca. Y eso todo nos lleva a todo lo que es Proctor, nos lleva a los conceptos de densidad relativa, nos lleva a los conceptos de qué pasa, qué es lo que pasa en la malla 200 y qué es lo que queda retenido en la malla 200. ¿Cierto? Y todo esto obviamente lleva a este tipo de ecuaciones que ustedes las conocen, donde se relaciona la porosidad con el índice de vacío, las densidades secas con las densidades de terreno, ¿cierto? Esta ecuación, que probablemente de todas las ecuaciones, esta es la que a mí más me gusta, porque es la más simple y es la que con la que usted puede resolver muchas cosas, ¿no? Hay tablas que le entregan todas las relaciones que existen entre propiedades e índice. La verdad es que eso no es necesario, ¿ya? Esta, por lejos, es la más importante. El índice vacío, contenido de humedad, ¿ya? Si usted conoce la física, entiende la física del medio granular, conoce la física, se familiariza con la física del problema trifásico y con un par de definiciones básicas, ¿ya? Usted puede caracterizar una tabla completa. ¿Qué es lo que se muestra acá? Algunos valores, ¿ya? Algunos valores que se repiten en la práctica, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahora, en este contexto, me gustaría aprovechar el espacio para compartirle esto, ¿no? Esto, que los valores que ustedes encuentran en los libros, siempre véanlos como valores referenciales. ¿Ya? Solamente eso, valores referenciales. Los pueden ocuparlos para tantear soluciones, para evaluar sensibilidades, pero jamás, jamás, jamás un valor referencial de un libro va a reemplazar al valor, a la propiedad que les entrega un ensayo geotécnico, ¿ya? Entonces, mi sugerencia, nunca evite hacer un ensayo porque usted se siente seguro de ocupar una tabla sugerida para el diseño por algún libro. ¿Funcionan? Sí. Muchas veces lo hacen bien, ¿ya? Pero también considere que esas tablas en general son sacadas de estudios que se hicieron en otras partes, en lugares que probablemente no tienen nada que ver con el terreno que usted está trabajando, ¿ya? Si ustedes están trabajando con una arena aquí en Reñaca, una arena en Valparaíso, una arena en Los Molles, una arena donde sea que haya arena, ¿ya? O una arena de relave, arena de un ripio, esa arena no tiene nada que ver con una arena que esté caracterizada, por ejemplo, en el sector de Ottawa, en Estados Unidos, Canadá. ¿Ya? Hay una arena que se llama la arena de Ottawa, pero esa arena no es canadiense, esa arena es del estado de Illinois, en Estados Unidos. Y esa arena, por supuesto, tiene propiedades en común con las arenas que ustedes van a ver aquí por la costa chilena. Pero en ningún caso los valores sugeridos para la arena de Ottawa necesariamente representan los valores de las arenas con las cuales usted va a estar trabajando en las costas de Chile, por ejemplo. ¿Y por qué? Sencillamente por la mineralogía. La mineralogía que tiene que ver con el origen de los minerales que conforman esa arena es muy diferente. ¿Ya? El ambiente geológico en el que se formaron todas las formaciones que dan origen a la arena en Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Australia, son diferentes a las chilenas. ¿Tienen patrones en común? Sí, por supuesto, pero no son lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese llamado especial a tener en consideración siempre, nunca jamás un valor referencial va a reemplazar a un ensayo de terreno. ¿Ya? A un ensayo de terreno o bien de laboratorio. Fracción fina, fracción gruesa. Ya hemos hablado en extenso sobre eso. ¿Cierto? Fíjense, esas son arenas de relave. Arenas de relave significativamente diferentes a estas que tengo aquí a mi espalda.
¿sí? Las arenas que nosotros tenemos acá a nuestra espalda son arenas redondeadas que se ven bastante lisas. Ahora, si usted se mete con un zoom de mucho aumento, claramente va a ver que la superficie de esa arenita que está aquí en la espalda es tal como la luna, ¿ya? Lo mismo que si usted se mete acá. Pero la diferencia en forma es significativamente diferente, ¿ya? Sumamente diferente. Usted ve ahí esos quiebres, ¿sí? Ve esos quiebres, esa zona plana después, ¿sí? Esta que tiene forma de nave espacial. Si usted se mete a una escala aún menor, fíjese cómo se ve el material, ¿ya? Se le ven las partículas finas, ¿ya? Esa 100 micrones, estamos llegando a la malla 200, estamos muy cerquita de la malla 200. ¿Ya? Estamos con partículas más finas y ahí ustedes precisamente pueden aislar y pueden identificar partículas que, si ustedes hacen la comparación de tamaño, estamos hablando de 20 micrones, 30 micrones, ¿cierto? Que ya son partículas finas que pasan con facilidad a la malla 200. ¿Ya? Recuerden que existe una clasificación de suelo, ¿sí? En particular con la que siempre se trabaja o con la que solemos trabajar de manera más sistemática, mejor dicho, es la USCS, ¿ya? Y que esta tabla, ustedes pueden trabajar con coeficientes, ¿ya? Y todo depende del sistema de clasificación, ¿ya? Existen otros sistemas de clasificación con los cuales uno también tiene que estar familiarizado, ¿ya? Si al final todas estas cosas uno las termina automatizando con un Excel, ¿cierto? Pero lo importante es tener alguno de los conceptos bien definidos. Por ejemplo, arena. ¿Cuál es un tamaño tipo arena? ¿Ya? Dependiendo de la clasificación, puede ser 2 milímetros, 4 milímetros. ¿Ya? En general, la arena de Ottawa, por ejemplo, la arena de Ottawa tenía 0,5 milímetros. ¿Ya? Pero por sobre ese tamaño, eso ya grava. Bajo 75 micrones, vamos a tener que el suelo es fino. Entonces, ese tipo de cosas son números que tenemos que empezar a manejar, ¿ya? Son números que se les va, en este contexto del curso que estamos en este semestre, son números que vamos a ir trabajando de manera sistemática y en las cuales ustedes también van a tener que tomar decisiones a nivel de ingeniería, ¿ya? En muchas de las tareas o en los controles, ¿ya? Ahí la clasificación CL, CH, MH. Y obviamente eso nos recuerda todo lo que es la carta de todo lo que es la carta de plasticidad, ¿cierto? No basta con saber que tenemos fino. También necesitamos caracterizar ese fino. Necesitamos saber su límite líquido, su límite plástico, su índice de plasticidad, ojalá su límite de contracción, ¿ya? Su actividad. Y ¿posee materia orgánica o no posee materia orgánica? Esos son detalles que, según el tipo de problema que vayamos enfrentando, van a ser más o menos relevantes, ¿ya? Cuando tenemos la fracción fina, ¿cierto? Aparecen los límites de Atterberg, ¿ya? Límites de Atterberg. Atterberg, una persona importantísima de hace mucho tiempo atrás, por supuesto, ¿ya? Pero que él fue una persona que logró caracterizar, vio que había una diferencia en el comportamiento, y no solamente en el comportamiento, sino que en el estado del material, dependiendo de si había mucha o poca agua. Y obviamente él, como científico, lo empezó a cuantificar, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver que dependiendo del estado del suelo con el agua, ¿sí? Ahí está el moisture content increasing, ¿sí? Cuando aumenta el contenido de agua, nosotros podemos, dependiendo de eso, nosotros podemos tener un estado sólido, un semisólido, un plástico o un líquido, ¿ya? Las arcillas también fluyen, ¿ya? ¿Quiénes tienen muchos problemas con arcillas que fluyen? Los noruegos, ¿ya? ¿Y eso por qué pasa? Precisamente un problema de química de arcilla, ¿ya? No sé si tenemos el tiempo para verlo hoy día, pero esa arcilla se le llama las famosas quick clays, arcillas rápidas.
que son arcillas que en un abrir y cerrar de ojos cambian de un estado sólido a un estado fluido, y todo lo que hay encima se va como si fuera precisamente eso, un fluido viscoso. ¿Ya? Y obviamente eso tiene que ver con la resistencia. Un suelo que está en este estado, ¿cierto? Va a estar más asociado a una curva de tensión de formación que está por ahí. Uno que está en este estado va a andar por ahí. Y ya uno que está en este estado, muy poca resistencia, por no decir nada. ¿Ya? Entonces, sumamente importante caracterizar siempre el suelo fino que usted tenga. ¿Por qué? Porque los suelos en la naturaleza nunca se dan, por supuesto, cuando usted va a una playa, por supuesto, la gran mayoría del material que usted ve en la playa es arena. Pero yo le firmo que si usted le hace una granulometría a su arena, por muy limpia que se vea, un porcentaje de finos va a tener. ¿Ya? Entonces, súper importante tener eso caracterizado, porque ese fino, por muy pequeño que sea, si tiene una plasticidad gigantesca, ¿ya?, puede claramente tener un impacto en el comportamiento mecánico de esa arena, aun cuando sea un porcentaje muy pequeñito, incluso del 1% o del 2%. ¿Ya? Y eso lo hemos visto en laboratorio. ¿Ya? Lo hemos visto en laboratorio y tenemos muchos ensayos que efectivamente sugieren que cuando usted tiene una plasticidad monstruosa, pensando en una plasticidad de 1000, ¿ya?, 1000%, estamos pensando en aun cuando las cantidades sean muy pequeñitas, el efecto, el impacto que eso puede tener en el comportamiento mecánico de una gran masa granular es significativo. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que lo tengan presente. ¿Ya? Obviamente está el tema de la carta de plasticidad. ¿Ya? ¿Cómo caen estas plasticidades? ¿Cómo se correlacionan? ¿Cómo están unas con respecto a otras? Si yo tengo 3 finos, ¿cómo puedo caracterizar que ese comportamiento sea una manera u otra? ¿Ya? Dependiendo del fino que yo tenga. Y para eso nos sirve mucho la carta de plasticidad, ¿ya?, que ustedes ya han aprendido a manejarla, y donde aparecen 2 líneas que son significativamente importantes, que son la línea A y la línea U. ¿Ya? Y obviamente aquí líquido, límite plástico. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver las diferentes caracterizaciones que existen del fino que usted tiene, dependiendo de cómo cae en este mapa que está acá, en esta carta, ¿ya?, que es la famosísima carta de plasticidad de Casagrande. ¿Ya? Recuerden, este libro tiene muy buenas imágenes cuando ustedes requieran ver algunos detalles como curva, algún tipo de estructura, algún diagrama. ¿Ya? Esta figura en particular la saqué de este libro, ¿ya?, del DAS. Fracción fina. La fracción fina. Seguimos con la fracción fina. ¿Y por qué? Porque es muy importante. En particular, esta es la fracción fina que tiene que ver con todo lo que es arcilla. ¿Por qué? Habíamos conversado del tema de los tamaños. La arcilla tiene un tamaño de 2 micrones aproximadamente. Eso es súper aproximado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver perfectamente fotos en donde se ve que el tamaño de la arcilla es de 20 micrones, ¿ya?, 10 micrones, 5 micrones. Y no hay ningún problema con eso, ¿ya? Todo depende de la característica de la arcilla. Y es por eso la importancia de estudiar su suelo. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar del mundo donde usted obtenga su caolinita, por ejemplo, que la caolinita es un suelo fino, es una arcilla de
de baja plasticidad dentro de baja media plasticidad que existe dentro de lo que es el espectro de la arcilla. Si ustedes van a los libros, ustedes van a ver que las caolinitas tienen tamaños tabulados por libro que son de 10 micrones. Sin embargo, si usted pone varias caolinitas alrededor del mundo y las ve en el microscopio SEM y las ve individualizadas, usted fácilmente puede ver partículas que tienen 20 micrones, 25 micrones incluso, ¿ya? Y eso en ningún caso quiere decir de que por estar fuera del tamaño dejan de ser caolinitas. La identidad de una arcilla está dada por su físico-química, ¿ya? Y en particular por su, usted la puede caracterizar también por su relación con el agua. ¿Por qué? Porque según su físico-química, ¿ya?, es cómo se va a llevar bien o mal con el agua, ¿ya? Entonces, la fracción fina, tamaños de arcilla, pongámosle que es un tamaño tabulado de 2 micrones, minerales arcillosos, caolinita, hilita, monmorillonita, ¿ya? ¿Qué tienen en común estos minerales arcillosos? ¿Ya? Donde varían las magnitudes y las distribuciones, no así las características, ¿ya? Están cargados negativamente, ¿ya? Todas estas partículas, en general, usted la puede asociar a un disco. Incluso usted puede ir a una descripción un poco más general, y usted puede decir, son partículas en las cuales existe una dimensión que es significativamente diferente a las dos, a las otras dos, ¿ya? Esa es una forma de ver también una arcilla, ¿ya? Cuando existen diferencias muy grandes entre una dimensión y las otras dos, en general, ¿ya?, y el tamaño es pequeño, por supuesto, eso se asocia a material arcilloso, ¿ya? Y en general presentan carga negativa. Si usted está en un disco, la carga negativa está en la carita del disco. En la carita del disco. ¿Y dónde están las positivas? Las positivas están en el borde, ¿ya? Y es por eso que muchas veces de la arcilla se habla de estas estructuras de casa de cartita, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente lo positivo con lo negativo se atrae, ¿cierto? Y esto eventualmente empieza a generar condiciones, ¿ya?, que dependiendo de la configuración y de las condiciones en las cuales se encuentran, puede tener configuraciones muy inestables. Que eso es lo que le pasa a las arcillas rápidas, estas que yo les mencionaba que existen en Noruega, ¿ya? En general, las arcillas presentan una gran afinidad por el agua, pero ojo que eso es relativo a arenas, ¿ya? Las arenas no tienen gran afinidad con el agua. Las arenas interactúan nomás, las gravas, las arenas interactúan nomás en su mayoría con el agua, ¿ya? Aceptan su existencia, están ahí. Sin embargo, cuando uno tiene una arcilla, dependiendo del tipo de arcilla que tenga, a esta arcilla le puede gustar mucho o poco el agua, ¿ya? Y eso en el fondo define su comportamiento, ¿ya? Entonces, obviamente hay arcillas que les gusta el agua más que a otras, pero en general todas tienen una afinidad con el agua, y esta afinidad en comparación con la afinidad que tienen las arenas es significativamente mayor. Y eso está dado simplemente por el tamaño de estas partículas, ¿ya? Entonces, gran afinidad por el agua. Vamos a poner ahí en rojito. Presentan doble capa. Presentan doble capa. Vamos a ver rápidamente lo que es la doble capa. Y esta doble capa inevitablemente implica que existe un potencial de hinchamiento, ¿ya? Y todas estas características, como lo habíamos mencionado inicialmente, depende de la química que ellas tengan, ¿ya? Existen minerales no arcillosos, como el cuarzo fino, el feldespato y la mica, ¿ya? Ellas no van a presentar gran afinidad con el agua, ¿ya?, para que lo tenga en consideración, ¿ya? Tamaño arcilla. Cuando nos referimos a tamaño arcilla, ¿cómo luce una arcilla puede verse de esta manera, ¿ya? Y si usted hace la comparación con el bichito que ha estado generando
tremenda devastación el último tiempo, ¿cierto? Y que nos ha afectado de manera significativa. Lo pone en ese contexto, ¿sí? Imagínense lo pequeñito que es la bacteria del coronavirus puesta en perspectiva con lo que es una arcilla. Ahí usted tiene, fíjese, 2 micrones. El tamaño del coronavirus es. Imagínense cómo una partícula tan pequeñita de coronavirus nos ha puesto en una situación de tanto desafío. ¿Sí? Y esto es simplemente para contextualizar. ¿Ya? Esto es para darle un contexto a lo que significan algunos suelos. ¿Ya? En particular existen incluso arcillas sintéticas, una de las cuales nosotros estamos trabajando en nuestro grupo de laboratorio, ¿sí? con algunos de los ayudantes del curso, que tienen 25 nanómetros. ¿Ya? Fíjese esto tiene 1 micrón, esto es 0,1, perdón, 0, algo hice, ahí está, 0,1 por 10 a la menos 6 metros. Nosotros estamos trabajando con partículas que tienen la laponita, que tiene 25 por 10 a la menos 9 metros, significativamente menor que el tamaño de la partícula de coronavirus. ¿Ya? Estas partículas, lo podemos ver otro día, el tema de estas partículas hinchan. ¿Ya? ¿Y por qué hinchan? Porque les gusta mucho el agua, entonces tienen cargas negativas. El agua es un dipolo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas partículas atraen mucha agua, mucha agua, mucha agua. Y siendo tan pequeñas, a ver, lo podemos presentar acá. Siendo tan pequeñas, aquí ustedes tienen una partícula de arcilla, ¿cierto? Y tienen una carga negativa en la superficie. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Atrae mucha carga positiva. Mucha carga positiva. Entonces, esa carga positiva se ancla en la partícula de arcilla. Y obviamente, como hay muchas más moléculas de agua alrededor, aquí se genera una capa de positivos que se ancla fuertemente a la superficie de la partícula de arcilla. Entonces acá se genera una primera capa. ¿Ya? Sin embargo, por este mismo fenómeno químico, ¿cierto? Que tenemos una cara fuertemente negativa. Entonces todos los positivos quieren venir a esta cara y por ambos lados, ¿no? Porque esto es una plaqueta. Entonces quieren llegar por acá, quieren llegar por acá, ¿cierto? Entonces llegan y se anclan. Entonces generan una primera línea, ¿sí? Una primera línea acá, una primera línea acá de cargas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que están ancladas, esas primeras partículas que llegan acá, están ancladas y están ancladas rígidamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se forma esa primera capa. ¿Ya? Pero por la misma razón, como llegaron muchos positivos a esta capa, ¿cierto? Llegaron muchos positivos acá y acá, estos positivos empiezan a atraer negativos. Estos negativos son repelidos por este negativo que está acá en la partícula. Entonces, alrededor de esta capa se producen, y los vamos a poner quizá en verde, muchos positivos. Vamos a ponerlo acá mejor. Muchos positivos, pero también muchos negativos. Entonces acá lo que se produce es una especie de batalla por llegar a la partícula de arcilla, una especie de batalla entre los dipolos del agua y se genera una segunda capa. Entonces, esa es la doble capa y la doble capa muchas veces se cree que se llama doble capa porque está a ambos lados. No, si fuera porque se considera la capa a ambos lados sería una cuadricapa. Se le llama doble capa por las capas de dipolos que conforman todo el entorno cercano a la arcilla. ¿Ya? Súper importante eso. Y obviamente, ¿cierto? Como esta agua que se ancla en la partícula de arcilla está fuertemente rígida alrededor de la partícula, esto empieza a aumentar de volumen.
¿sí? No es la partícula que aumente de volumen. Lo que aumenta de volumen, ¿ya? Es un aumento de volumen aparente por el hecho que tenemos una placa de arcilla que genera mucha interacción alrededor, en donde existen capas ancladas muy rígidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de la afinidad de la arcilla con el agua, ¿sí? Estas capas pueden ser más grandes o más pequeñas, pero existen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estas arcillas se empiezan a humedecer, ¿cierto? Porque existe una fuente de agua, estas capas, ¿cierto? Estas capas de arcilla, estas plaquetas de arcilla empiezan a atraer agua, pero necesita haber espacio para esa agua. Y eso implica que las partículas se tengan que empezar a separar espacialmente. Y eso se traduce en un hinchamiento. Y eso es lo que explica las arcillas expansivas que hay en Lampa, las arcillas expansivas que hay en Chicureo, las arcillas expansivas que hay en la Dehesa, las arcillas expansivas que hay en la Florida, las arcillas expansivas que hay en Maipú, ¿ya? Alrededor de, en toda la zona periférica de Santiago, hay muchos sectores, ¿sí? Hay muchos sectores que tienen una alta cantidad de arcilla. Y dependiendo de la química de esa arcilla, su potencial de hinchamiento producto de la absorción de agua puede ser significativo. Y son cargas grandes. Son cargas de 1, 2, 3, 4 kilos por centímetro cuadrado, que están muy por sobre las cargas que puede inducir, por ejemplo, una casa. Y es por eso que hay tantos problemas en todos esos sectores con radieres quebrados, estacionamientos quebrados, eh, fugas de agua que hacen de que un lado de la casa se levante y el otro quede a nivel y todo se fractura. Y eso pasa precisamente por no hacer una correcta caracterización geotécnica, no identificar la existencia de arcilla expansiva, ¿sí? Que nos generan un daño de este estilo como el que usted puede ver aquí en la pantalla, que es este daño que estamos viendo acá es bastante manejable en comparación con otros que me ha tocado ver, ¿ya? Hace muchos años atrás, me tocó ver un caso de arcilla expansiva en las cuales era un muro. Era un muro y era un muro grande. ¿Ya? Me refiero a un muro grande, un muro de vasta extensión que estaba absolutamente dañado por arcilla expansiva, estaba todo ladeado. ¿Ya? En esa época no había mucha cámara, entonces no tengo fotos de esa época. Pero claramente la arcilla expansiva, dependiendo del sector de Santiago donde usted esté, puede ser complicado. Pudahuel también, ¿ya? En Quilicura también hay arcilla expansiva, en toda la zona de Pedro Fontova, ¿ya? Entonces, son un tema significativo dependiendo del área donde usted se mueva. Ahí hay algunas fotos de muro, ¿sí? Ahí está lo que le estaba explicando, el tema de, aquí está la partícula de arcilla y alrededor todo lo que son los dipolos, ¿ya? Entonces, los suelos con gran presente de arcilla presentan en general una alta cohesión, alta dentro del contexto de lo que es alta, y plasticidad, ¿ya? Y cómo grafican según el contenido líquido o plástico, ¿ya? Me parece que estamos en una buena posición para dar por finalizada la sesión de hoy. ¿Ya? Así que, salvo que tengan dudas o consultas, eh, podemos, podemos parar la clase acá. ¿Ya? Doy el pase para quienes quieran quedarse preguntando, quieren quedarse haciendo preguntas, consultas con respecto al curso. En caso que no la hayan, me despido. Que estén muy bien, cuídense y nos vemos el día jueves. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe.